Pues, ¿alguien quiere comentar algo? Pues si quieres las preguntas, ¿quieres que te las haga? Sí, Blanca, tú. Bueno, y perdone que sea muy largo. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué es la tribulación y cuál es su relato cronológico? Bueno, a ver, miren, les leo es Daniel 12. Si quieren, a ver, váyanse para allá. Arturo sabe todo de todo de la Biblia, ¿verdad, Arturo? Pues vente para acá. No, está bien, es que yo estoy aquí porque ya sabes que estoy. Sí. Por si llega alguien más. Sí. Bueno. Jesús va a citar luego este pasaje y luego Juan ahí en el Apocalipsis. Ok, se los leo, dice, es 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ok? Y luego Jesús ahí en Mateo 24 y en Marcos 13 lo cita. Porque será tiempo, la tribulación o sería aflicción, otra palabra, ¿sí? Como no la ha habido desde el principio, ni la habrá. Entonces, pudiéramos definir a la tribulación o a la aflicción como un periodo del peor sufrimiento humano. Y miren que el ser humano está acostumbrado a sufrir. Yo la otra vez estaba leyendo un libro en donde el autor trataba escenas de la posguerra en Europa y digo, no sé si era peor la guerra o la posguerra, ¿sí? El hambre, los abusos, o sea, la gente estaba literalmente caminando por las calles, muerta en vida, los huérfanos ahí caminando por las calles, sin rumbo. Entonces, este es un periodo peor. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Que la gente se vuelva a Dios, ¿sí? Eso es todo, es como bofetear a un borracho. No es que Dios se goce haciéndole mal a las personas, pero es la última oportunidad y muchachos, pues, antes de que regrese Cristo. Literalmente, el diablo va a gobernar el mundo, entonces, pues, también, ¿qué esperábamos? Y la cronología, miren, el Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 2, el 17 te habla de 3 años y medio. Utiliza 1260 días o una expresión que es 2 tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, para 3 años y medio. Tradicionalmente, por un pasaje también de Daniel del capítulo 9, que habla de una semana de años, de 7 años, se atribuye se interpreta, ¿no?, que va a durar 7 años. En donde los primeros 3 y medio son, pues, de relativa tranquilidad y los 3 últimos y medio son los peores. Como cualquier otra profecía, pues no ha sucedido y pues ya, ¿sí me explicó? Ya sabremos si fueron 7 o fueron nomás 3 y medio horribles. Pues, ¿qué les dijo? Sí. La expresión que utiliza Daniel capítulo 9 dice, y por otra semana. Ahí se habla, nosotros utilizamos docena. No utilizamos semana de frutas, ¿sí me explico? Semana de carros. Pero el israelita sí utilizaba semanas, sobre todo de años, ¿no? Para contar el jubileo y todos estos. El tiempo que te duraba un esclavo, que eran 6 y en el 7º lo dejabas. Ellos sí utilizan la palabra semana para 7 muy seguido. Y entonces dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y entonces la interpretación es que la bestia va a confirmar el pacto. ¿Qué entiende un israelita por pacto? La ley, que órale, te doy chance, saca tu templo y haz tus sacrificios, y ¿sí me explicó? Y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, la bestia se sienta en el templo.
y de ahí manda a poner la marca y a masacrar al que no quiera la marca. A la par de que tiene una serie de juicios por parte de Dios, como los trajo en Egipto, para que su nombre sea conocido en toda la tierra. En el Éxodo, las plagas tienen por objeto que el egipcio conozca a Jehová. Tanto el egipcio como el israelita, ¿no? En este caso, que el mundo lo conozca. Y lo van a conocer. ¿Sí? Y lo van a conocer. La tribulación acaba con el regreso de Cristo y el inicio de un periodo de 1000 años, en donde el Satán está guardado. Me lo guardan en el pozo. Es una cárcel especial para ángeles. Y terminando el milenio lo sueltan para ver qué decisión toma el hombre. O sea, el Satán cumple esta función de tentador también, de probador, a ver dónde están las personas. Te doy chance que los pruebes. Y entonces lo libera Dios, ahora sí sería la última rebelión y de ahí empieza la eternidad. Entonces, hoy nosotros, ¿dónde estamos? Estamos a nada de que arranque la tribulación. Digo, quién sabe cuándo vaya a arrancar, ¿no? Pero estamos a 5 minutos. Sí, porque las cosas que la Biblia dice que deben suceder para que esto arranque, pues ya están dando los terremotos por todos lados. Pues la más triste es que el cristianismo se pudre o se degrada. Y hoy pues el cristianismo que vemos en Occidente pues es de terror, ¿no? Es de terror. Entonces, pero bueno, pues eso es la tribulación. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí. Quería preguntarte sobre tu opinión de los evangelios gnósticos. No sé qué opines de ese tipo de libros. Bueno, miren, lo que sucede es que ¿cómo les diré? Hay literatura, ¿cómo les diré?, afuera de la Biblia, que te da una idea de lo que están viviendo las personas y de lo que piensan. Piensen en la literatura pseudoepigráfica. Se llama pseudo porque disque y epígrafe, ¿quién lo escribió? Jubileos, Enoch, el libro de Yasser. ¿Ok? Ahí más o menos pudieran situar a estos evangelios. Lo que sucede, gnosis viene de conocer. Lo que sucede es que estos ya no tienen tanto una idea, como les diré, como literatura apocalíptica, sino que efectivamente te meto la idea de los gnósticos. ¿Cuál es la idea básica del gnosticismo? ¿Ok? Que tiene un demiurgo y luego tienen a un personaje que a veces están de acuerdo, a veces no, que se llama Sofía, que pues, sabiduría, ¿sí me explico? En griego. Uh-huh. Y la idea es que hay unos dioses o un dios malo que mantiene a la humanidad en esclavitud y en ignorancia. Entonces un día a Sofía, pues como su nombre lo indica, se le ocurre transmitirle conocimiento al ser humano y lo libera. ¿Ok? Entonces ahora ya tengo gnosis, ahora ya entiendo, ya conozco, ¿sí me explico? Entonces tienen, por ejemplo, el de Tomás, etcétera, ¿no? Entonces trae si así lo quieren ver, permea, esta es la idea. Si ustedes piensan en el jardín, ¿qué es lo que le dice el diablo a Eva? Oye, con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Y entonces, mira, porque Dios sabe que se le van a abrir los ojos. Entonces es la misma historia del Edén, pero desde un punto de vista distinto. Pero es la misma historia. Uh-huh. Y es muy interesante porque entonces Sofía, te libero de tu ignorancia, cuando no era el propósito de Dios que el ser humano fuera bruto o no fuera sabio. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que hay varias formas de obtener sabiduría y esta es irse por la libre y Dios dice, eso no. ¿Por qué? Porque se presta a que todos estos ángeles inconformes te engañen. Uh-huh. Entonces piensen en la manzanita, porque pues, yo te voy a dar sabiduría. ¿Sí me explico? Entonces los gnósticos son los que traen la onda de la manzana. De hecho, el cuate al que le debemos las computadoras, ¿cómo se llamaba este señor pobre? No, antes, el de la Segunda Guerra Mundial que descifró la clave de los nazis. No me acuerdo ahorita de su nombre, para la próxima se los traigo. Este señor
descifra el modo en que los nazis encriptaban sus mensajes a través de una computadora. Él es el padre de la computación. Ahorita me acuerdo de su nombre. Sí, yo también. Pero... Hay una película acerca de su vida y el señor era homosexual. En aquel entonces ser homosexual era un delito. Y entonces, aunque le ayuda a los americanos a vencer a los nazis, me lo entancan al cuate, le echa cianuro a una manzana y la muerde y se... Entonces trae esta misma idea, ¿sí me explico? Yo les di el conocimiento y no me respetaron. Y me muero, y esa es la forma en la que muero. Si ustedes piensan en la Estatua de la Libertad es todo gnosticismo, es la portadora de la luz. Porque por eso traigo mi antorcha y un libro. ¿Sí se entiende? Entonces yo te voy a sacar de tu ignorancia. Al fin y al cabo, son cuestiones paganas. Si ustedes alguna vez pensaron que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el del Nuevo era bueno, es gnosticismo 100%. Hay un Dios malo y hay uno que te viene a liberar. Y en este caso es Cristo el que te viene a liberar. Esa es la idea de que el Dios del Antiguo Testamento era malo. ¿Sí me explicó? ¿Por qué se parte de la base de que el Dios del Antiguo Testamento es malo? Bueno, número uno, porque tienes la cuestión como la conquista, ¿sí me explico? Y cuando la gente no sabe qué está sucediendo en la conquista, toda esta mezcla de sangres con ángeles y eso, no entiendes. Entonces dices, Dios es gacho porque está haciendo limpieza étnica. Y Dios diría, no es cierto, no es lo que estoy haciendo. Entonces Dios es racista, ¿sí me explicó? Y entonces Cristo ya viene, ya vayan por todas las naciones. Y lees el Apocalipsis y dices, oye, no, son iguales el de acá que el de allá. Ajá. Entonces, miren, leer ese tipo de literatura lo tiene uno que hacer sabiendo que hay una agenda, número uno. Y número dos, te sirve porque te da datos, si me explico, históricos, no sé, medidas, pesos, monedas, etcétera, conversaciones, dichos. Pero sí tienen que partir de la base de que el autor trae una agenda y la agenda es gnóstica y es eso de que Cristo vino a liberarnos de un Dios malo. Alan Turing. ¿Y pueden tener cierto registro de palabras de Jesús? ¿O? No sirve. Bueno. ¿Alguien más quiere? ¿No? Bueno. Pues a ver, se los voy a hacer interesante hoy. De lo que hoy vamos a hablar, váyanse a Levítico. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Es válido hacerse un tatuaje? O sea, como cristiano te puedes tatuar. Para mí no. Para mí. Ok, Blanca dice que no. Eres muy fresa, Blanca. ¿Alguien tendría una opinión distinta a Blanca? Hay un versículo que dice en cierta traducción dice que no. Pero también afecta un poco tu flujo energético, ¿no? Bueno, miren, para empezar ya no puedes donar sangre, creo. No. Y bueno, ahora resulta que no sé qué tanto rollo está provocando la tinta y entonces hay ahora mucho negocio para quitar tatuajes. ¿Por qué creen que la gente en el pasado se tatuaba? Significa poder, ¿no? ¿Poder de quién? ¿Por sus dioses? Puede ser, ok, yo me tatúo mi Dios, pero básicamente era de, propiedad, ¿ok? Ajá, exactamente, era propiedad. O una moda. Hoy es, ¿cómo les diré? Hoy sería, ¿cómo se dice? Estético, ¿no? Aunque a veces dices, hijo, trae cada cuate unos que dices, hijo, no estuvo estético, ¿no? Pero sigue siendo para pertenecer, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente, no sé, los maras. Exactamente, eres parte de un grupo. Eres parte de un grupo, siguen siendo para pertenecer. Y así lo representas, exactamente. Piensen en la antigüedad, el que se quería ser esclavo. Al hebreo nada más lo podías tener de esclavo porque te debía lana durante 6 años y el séptimo lo liberabas. Pero si el juez se quería quedar contigo, para que no te dijeran que eras un malandrín, que estás violando la ley, iban ante, piensen, notario de aquel entonces, iban ante los ancianos, oye, pues este juez se quiere quedar conmigo. Bueno, vamos a poner una señal de que él aceptó y entonces les ponían esa señal que era un arete. ¿Ok?
Entonces piensen, las reses, el ganado, ¿sí me explicó? Por ejemplo, los asirios eran unos desgraciados. O sea, cuando conquistaban pueblos, los marcaban de formas espantosas, cortaban orejas, cortaban nariz, sacaban ojo. Ok, entonces, ¿se acuerdan la historia de Elías? Que están ahí los contrincantes, los que adoran a Baal, cortándose. Se ponían a sangrar. Bueno, ¿qué dice Levítico 19:28? Entonces yo hace rato les pregunté si está bien o no tatuarse. (19:28) Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Ok. A Jimmy le va a encantar esta pregunta, qué bueno que... Oye, Jimmy, ¿se puede uno tatuar o no? ¿No ves tatuajes, Charlie? Ya aprendí a contestar, ¿no? Con otra respuesta. A ver, se los voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Se no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Entonces, ¿se vale tatuarse sí o no? Según Levítico 19:28, no se vale tatuarse, ¿no? Ok. ¿Qué les iba a decir? Pero si lo hacen en forma que creen que es positiva, con ignorancia de un conocimiento. Bueno, o sea, si no sabías, pues no sabías, ¿no? A ver, les voy a leer Levítico 19:9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, hoy tú tienes un campo de manzanares, de manzanos o de naranjos. Tienes que dejarle a los pobres algunos triangulitos para que entren. Es lo que hacían. O sea, imagínense que tú tenías tu jardín y en ciertas épocas, en la cosecha, dejaban triángulos para que vinieran los pobres. Eso no lo cosechaban, eso lo cosechaban los pobres. Si se te caía algo, olvidabas un costal, ya no podías ir por él, se lo dejabas a los pobres. ¿Se acuerdan del libro de Ruth? Bueno, ¿esto está vigente? No. Bueno, en el mismo capítulo está lo de los tatuajes. ¿Los tatuajes está vigente? El tatuaje sigue. El tatuaje sí, dice Blanca. ¿Alguien tiene otra opinión? Ok, Martín dice que no, los dos no están vigentes. Tienen en el centro de la Ciudad de México, hay casas de tatuajes. Sí. No, pero la prohibición, tú dices que está prohibido, Blanca. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Está prohibido o no está prohibido tatuarse? Sí. Está prohibido. Ok, ¿es necesario dejar los triángulos en el terreno, sí o no? O sea, yo hoy puedo llegar con un cuate ahí y decirle, oye, pues estás cosechando, déjame pasar. Y además deja un trecho, tú estás cosechando toda tu tierra. ¿Qué me va a decir? Pues es mi tierra. No, pero deja un cacho para los pobres. Pues eso está bien. Pues era para que se diferenciaran de los pueblos de alrededor. Claro, es una norma social, es una norma de ayuda al pobre. ¿Está vigente? No. Ok, ¿la de los tatuajes está vigente? Tampoco. Ok, Jimmy dice que no. Todo lícito, pues nada me conviene. Ok, Jimmy desde ayer está hecho un loco citando versículos. Muy bien. Y pertinentes y bien. Entonces, ¿está vigente o no está vigente esta cuestión del tatuaje? No creo que esté prohibido, más a lo mejor no porque Dios quisiera, ¿no? Ok, tú ya fuiste al fondo del asunto, tú fuiste al espíritu de la ley. A ver, si yo soy de Dios y yo porto su imagen, no es necesario que yo le añada. ¿Sí me explicó?
¿O que es válido hacerse 2 o 3 aretes en la oreja para las mujeres? No, no está prohibido. Aparte es algo que... Estoy jugando con ustedes, los estoy confundiendo Sí, a yo lo propósito. sé, yo lo sé. Una vez mi mamá también te preguntó si se podía operar o no operar. O sea, ¿hasta dónde puede hacer una cirugía? ¿No? ¿Está lícito o no? Y yo creo que tiene que ver todo con la motivación, ¿no? Ok, mi pregunta concreta ya. Voy a dejar de jugar con ustedes. ¿Este pasaje de Levítico está vigente? Tenemos ignorancia todavía. Y la noto a kilómetros, Blanca. Ay, sí. Por eso venimos aquí, Charlie, por eso me ando matando en la moto para aprender. Es que si Cristo cumplió la ley, ahora mi labor es seguir a Cristo, que Cristo... Ok. Ya está vigente. Entonces Martín dice, Cristo cumplió la ley, ok, y ahora yo sigo a Cristo, ya no la ley. ¿Toda la ley es chafa o qué? ¿Estaba mal? ¿Estaba bien? Es para marcar el... Ahora Dios da iluminados como tú. Esa es la mejor, Blanca. Para Esa es la mejor. ¿Ves por qué tengo que venir, Charlie, para...? No. Sí, no es filosofía. Me van a decir el chofis de ahora en adelante, ¿ok? Aquí yo no estoy hablando de filosofía. Dios no es filosofía. Dios es es todo. Es un creador. Bueno, Él tiene todo ya. ahorita van a entender a dónde voy, Blanca. Además, esta es una pregunta que Jimmy siempre me hace. Oye, ¿qué onda con la ley? ¿Qué está vigente, qué no? ¿No hurtarás está vigente? Sí. ¿No codicies? Sí. ¿Guarda el sábado? No. Ustedes nada más van... Están en el mismo capítulo, Éxodo 20, y dicen, no, esta sí, esta no, Dicen, ¿cómo que Charlie? ¿Cómo que va a estar permitido el robar? Entonces, ¿cuál les late? Es donde aquí hay confusión. La estoy notando a kilómetros. No, creo que decía, bueno, lo que dice Pablo, ¿no? Todo es lícito, ¿no? Llega un punto en tu vida en donde no se trata de qué es pecado o no es pecado, es qué edifica y qué no edifica al reino de Dios. Ay, con razón no me salía, estoy en la nueva versión internacional. A ver, váyanse al Evangelio de Lucas, ahorita les digo, ahorita les digo, es que ando en otra Biblia. Seguía yo en la nueva versión, no. Es Lucas 5. Bueno. Todo esto es introducción al capítulo 4 y es muy importante que ustedes lo entiendan. Lo que vamos a ver es muy, muy importante. Ustedes tienen que tener claro el tiempo que nos tocó vivir, cuál es nuestra relación con la ley, qué piensa Dios de la ley. ¿La ley de Dios o la ley del hombre? De Dios, ¿ok? Lo que nosotros entenderíamos piensen todas las disposiciones estas del Pentateuco. ¿Qué les dije? 5:33. Ok. Dice, entonces ellos le dijeron, en Marcos te aclara que son los discípulos de Juan y los fariseos los que le preguntan. ¿Ok? Entonces con ellos está teniendo Miren, se los leo desde el 30 para que vean el contexto. Dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí es lo que me interesa. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Ok? ¿Por qué tú no estás ayunando? ¿Por qué tú no ayunas? Los israelitas, conforme fueron pasando los siglos, fueron añadiendo días de ayuno. ¿Ok? Esto lo explica el libro de Zacarías. No me detengo mucho ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a ayunar el día que Nabucodonosor puso el sitio. Vamos a ayunar el día que cayeron los muros y ya entró el ejército de Nabucodonosor. O sea, tenían varias fechas. Y luego tienen expresiones como la que hace Jesús cuando critica a los fariseos, que el fariseo se jactaba de que ayunaba.
¿Se acuerdan? Ayuno 2 veces por semana. Entonces llegan con Jesús y le dicen, ¿qué onda? Entonces la historia va por cosas que hay que hacer, va por religiosidad, va por tradiciones. La ley realmente te establecía nada más un día, que era el día de la expiación, que había que ayunar. ¿Okay? Y lo tomaban por una expresión que era afligiréis vuestras almas. Entonces la gente pensaba, bueno, pues ¿cómo va a afligir el alma? Bueno, pues entre otras cosas voy a dejar de comer. Y luego ya tienen, por ejemplo, a Esther ayunando, etcétera, ¿ok? No me quiero clavar, lo que quiero que vean es por dónde va la pichada, lo que le están preguntando. ¿Por qué tú no estás haciendo lo que hace Juan, lo que hacen los fariseos? ¿Por qué no haces lo que ellos hacen? Entonces les contesta Jesús, versículo 34. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? En la Biblia se presenta a Dios muchas veces, y esto trae una jiribilla tremenda. Se presenta muchas veces Dios como marido, ¿ok? Sobre todo, piensen, libro de Oseas, ¿ok? Dios se presenta como el marido de una mujer infiel. Ezequiel capítulo 16, Dios se presenta como el marido de una mujer que lo traiciona. Y sobre todo un pasaje que es Jeremías 31, que habla de un nuevo pacto, en donde dice que Dios va a celebrar un nuevo pacto, porque el anterior lo violaron, y dice Dios, aunque yo fui un marido para ellos. Y entonces Jesús dice, ¿cómo van a ayunar si aquí está el esposo? ¿Qué está diciendo Jesús, entre otras cosas? ¿Que Él es quién? Si Dios se presenta a sí mismo como el esposo de Israel, Él está diciendo, yo soy Dios, yo soy el esposo. Aquí ya de entrada ya los fariseos ya lo están alucinando, ¿ok? Porque entienden perfectamente lo que Jesús les está diciendo. Versículo 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. ¿Qué está diciendo Jesús? Algún día yo me voy a ir, y entonces estos cuates sí van a tener mucha oposición. Eso es de lo que vamos a ver precisamente en esta historia, en el libro de Hechos. Van a tener oposición y ahí sí van a ayunar. Ok, pero ahorita no se metan mucho en el tema de la oposición. La cuestión es que Jesús dice, a ver, aquí está el esposo y no van a ayunar. Y entonces Jesús les dice un ejemplo. Versículo 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ok. Miren, hoy en día es muy raro que alguien, términos generales, pues ande remendando la ropa, ¿no? Finalmente ya se rompió y pues ya. Ok. Pero en la antigüedad, pues no tienes a don Amancio Ortega, a Sara haciendo 12 temporadas anuales, ok, y generando ropa bastante bonita. Ya le estoy haciendo un super anuncio a Sara, a bajos precios, ok. En la antigüedad, ya se rasgó esto, bueno, pues ya. Si le pongo parche nuevo, piensen, a la hora que lo lave, como el otro ya encogió, cuando esto encoja, la va a rasgar. ¿Ok? Es el primer ejemplo. Versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Entonces, ustedes tienen el recipiente del vino nuevo, y entonces el recipiente está nuevo. ¿Qué sucede cuando viene la fermentación y esto se expande? Se expanden juntos. ¿Sí se entiende? ¿Qué sucede? Ok, ya me bebo ese vino ya que se fermentó y le vuelvo a echar. Sí, pero el recipiente ya había dado de sí, entonces lo voy a romper. ¿Sí se entiende? Ok. El antiguo pacto literalmente dio de sí, reventó, ¿ok? No funcionó. ¿Ok? Y el autor de Hebreos, no entramos ahorita cuando lean la carta a los Hebreos, entre otros temas le estoy hablando a los Hebreos y les estoy diciendo, señores, el antiguo pacto tronó, ni modo, acabó muy mal. ¿En qué acabó el antiguo pacto? Acabó en el exilio, número 1, y número 2, con el asesinato del Mesías. Entonces Dios diciendo, a ver muchachos, si seguimos jugando con las mismas reglas, miren en qué acabamos. Entonces vamos a celebrar uno nuevo. ¿Ok? A ver, váyanse a Jeremías 31. Viene en el examen. ¿Ok? Este es un pasaje que ustedes tienen que conocer
Jeremías, ¿qué, perdón? 31. Entonces, se les va a hacer fácil porque el capítulo y el versículo son exactamente los mismos. ¿Ok? Literalmente dice el autor de la carta a los Hebreos, nada perfeccionó la ley. ¿Ok? Y entonces el antiguo pacto se da por viejo y vino uno nuevo. En ese estamos. Lo que sucede, y ahora sí ya les bajo las cartas, es que en el capítulo que vamos a estudiar ahorita, en el 5 de Hechos, lo que vamos a ver es ya literalmente el cambio de régimen y una escena muy espantosa en donde Lucas hace énfasis varias veces en que vinieron las autoridades y las autoridades se van a oponer y simple y sencillamente no tienen la más remota idea de lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer Lucas de una manera, pues, ¿cómo les diré? Pues digo, no quiero decir feo, pero de una manera así muy precisa es, esto reventó, muchachos, y para ejemplo, ahí está. La última vez que nos vimos, ¿se acuerdan? Vimos que tienen ahí un paralítico de no sé cuántos años, sí, más de 40, que lo tienen dando de brincos por ahí. ¿Se acuerdan? Que Lucas emplea este término de que saltó, que era lo que iban a hacer los tullidos cuando viniera el Mesías, según Isaías 35, si se acuerdan. Y lo que va a provocar la salud de este tipo, lejos de que, todos nos vamos a convertir, es una oposición que va a acabar violenta y que va a ir en una escalada. Entonces, todo lo que es la autoridad suprema de los israelitas, le hace el concilio, los ancianos, etcétera, lo que van a hacer con relación a este milagro es oponerse. Entonces, lo que quiero que vean es cómo está el cambio de régimen. ¿Ok? Lo está prediciendo Jesús aquí. A ver, mis cuates, el antiguo recipiente, la ropa antigua dio de sí, ya. Y no la vengo a remendar, no le voy a poner un parche a lo que hay. Lo acabo de quebrar y adiós, muchachos. Empiezo desde cero, porque este reventó. Véanse ustedes, ahí está Lázaro. Lo que provoca ya el asesinato de Jesús, lo que lo dispara, es la resurrección de Lázaro. Entonces tienes ahí a los ciegos, tienes a los leprosos, tienes todos estos limpiados, tienes todos estos milagros. Tienen a Lázaro dando testimonio, porque Lázaro, ¿se acuerdan? Ya llevaba varios días muerto, no es que resucitó el tercer día. Y lejos de creer, estas personas se van a endurecer. Entonces realmente de lo que habla este capítulo 5 de Hechos es el cambio de régimen a Dios. Este antiguo pacto lo único que está generando es una animadversión en contra del propio Dios. Se acabó. ¿Ok? Díganle adiós al paño viejo, díganle adiós a los odres viejos, vamos a hacer una cosa nueva. Bueno, ok, entonces ahí está en Jeremías 31. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acuérdense que para estos momentos ya están separados, ya tienen muchos años de separados, y de hecho para estos momentos los pobres de la tribu del norte, le hace la casa de Israel, ya me la conquistaron los asirios hace años y ya hicieron estos transportes de personas. ¿Ok? Dice versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto es ese? Bueno, el pacto del Sinaí, el antiguo pacto. ¿Ok? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no ayunan y eso? ¿Cómo van a ayunar si aquí está el marido? Ok. Y entonces, ¿de qué me vas a hablar? Me vas a hablar del nuevo pacto. ¿Sí se entiende cómo? Ahorita van a ver cómo los personajes bíblicos eligen sus palabras. ¿Ok? Entonces Jesús no elige el ejemplo del esposo nomás de a gratis, cuando va a dar por viejo el antiguo pacto. ¿Ok? Dice versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ¿dónde está hoy la ley? ¿Está en tablas de piedra? Está en el corazón de la persona que se convierte. Entonces, realmente, y miren, lo que les voy a decir no lo tomen como una definición, porque es difícil de definir. Somos occidentales, necesitamos determinar por qué una cosa es tal y no otra, pero vivan sin definición hoy. Es muy difícil. Pablo diría,
yo no estoy sujeto a la ley, sino a la ley de Cristo. Y entonces ahí le pudimos haber dicho a Pablo, Pablo, te hubieras aventado un pie de página en tu carta y nos explicas cuál es la ley de Cristo, porque tampoco la desarrollas. ¿Ok? Es más o menos lo que decía Martín. A ver, Cristo ya cumplió con la ley, se la llevó a la cruz. Adiós, antiguo pacto, venga el nuevo. Sí, pero ahora, ¿cuáles son mis normas? ¿Sí me puedo tatuar o no me puedo tatuar? Bueno, pues según Levítico allá no, sí, pero eso ya está, era del recipiente anterior, ¿no, Dios? Y entonces ahí es efectivamente donde diría Dios, tú tienes que entender cuál es el sentido de lo que yo te estoy diciendo. Les pongo el ejemplo de los terrenos. En la antigüedad los israelitas tienen esta obligación de dejar triángulos en las esquinas de los terrenos, pero no dice el tamaño del triángulo. Y piensa en Dios, vista satelital, él veía los terrenos y veía triangulitos de este pelo y veía triángulos de este pelo. No había una proporción. Un diámetro, ¿no? No había un porcentaje exacto. Entonces tú puedes ver a un tipo como vos, triangulotes, y puedes ver a otro como fulano, triangulitos. Entonces Dios está sabiendo quién es generoso con los pobres y quién no. ¿Sí se entiende? Ok, ¿qué puedo yo aprender de esa historia? Okay, ¿qué puedo yo aprender de los terrenos? Dios, yo no me voy a meter con un campesino a robarle sus manzanas, ¿sí me explico? Aunque estén en la mera esquina de su terreno. Porque le pudiera yo invocar este pasaje de Levítico 19 y él dirá, mira, Levítico 19, felicidades mi cuate, pues esta es mi tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo yo aprender? Oye, sé generoso, ayuda a la persona que le esté pasando mal. ¿Sí se entiende? Oye, ¿me debo tatuar o no? ¿Le va a traer gloria a Dios? ¿Esto va a provocar tropiezo o no? No, pues tal vez si yo les llego la próxima semana con una lagrimita, ¿sí me explicó? Pues es muy probable que... Sí, que digan, oye, Charlie, me estás tropezando, ¿sí me explicó? Por eso lo de edificar o no. Exacto. Edifica lo que haces o no, edifica el reino de Dios o no. Imagínense que les llego así como toro con mi aretote en la nariz, ¿no? ¿Invitarían a las personas con la misma libertad? ¿Sí me explicó? Ya dirían, no, Charlie ya se está volviendo loco, ya trae lágrima, ya trae arete acá, ¿no? Una ancla acá así de galeón. O sea, sí me explicó y dirían, oye, este cuate, hijo, pues ya me da pena presentarlo. Y son buenas personas. Aparte. Ok, entonces, lo que quiero que vean es que, ya no nos regimos por el antiguo pacto. Vamos a pensar en el sábado. A ver, no guardamos el sábado y como yo les decía ayer en el satélite, si alguien se pone a guardar el sábado, lo único que va a ocasionar es que Pablo se revuelque en la tumba, ¿no? Como le dice a los Gálatas, guardan los meses, los días, los tiempos, los años, trabajé en vano con ustedes. Ok, entonces no vamos a guardar el sábado. Pero ¿cuál era el propósito del sábado? Ahora vamos a tener un día relax. Descansar. Entonces, si tengo esta oportunidad de descansar, ¿qué voy a hacer? Es una buena oportunidad para estar con mis hijos, ¿están de acuerdo? A ver, voy a platicar con ustedes, vamos a desayunar desde temprano. Vamos a platicar, vamos a tener un día relajado, vamos a descansar. Imagínense que Porfirio Díaz algún día lee Éxodo 20. Igual se ahorra una revolución, ¿eh? Con un día de descanso. Entonces, la idea es, ok, Dios, ¿por qué quieres que tu pueblo descanse? Porque tienen que meditar, mis cuates. Chambén 6 días, pero tiene que haber un día en el cual descansas, repones tus fuerzas, tú, tu siervo, como dice tu bestia, descansas, la pasas bien. Oye, Dios, es que los judíos ese día ni siquiera prenden el microondas. Pues que no lo prendan, préndelo tú si quieres. O sea, ¿sí me explicó? Pero quiero que vayas desentrañando el sentido de las disposiciones que yo iba dejando. Efectivamente, no funcionó. Reventó el recipiente y reventó muy feo. Y ahorita lo vamos a ver. Digo, no solamente los representantes del pueblo israelita, sus sabios, etcétera, van a matar a Cristo, ahora se van a dedicar a perseguir a los que predican. Entonces va a venir la peor oposición, no viene de afuera, viene de adentro. Eso es lo peor. ¿Por qué? No lo dice Lucas, o sí lo dice Lucas. Miren, no, váyanse a Mateo. Mateo es el que lo menciona. Porque luego viene un comentario bastante extraño por parte de Jesús. No, es el propio Lucas. Regrese a Lucas.
Ahí están, Lucas 5:39. Dice, y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Les está prediciendo esta idea de que mis cuates el nuevo no lo van a querer. Se van a oponer. Bueno, pues ahora sí váyanse al libro de Hechos, al capítulo 4. Digo, al capítulo 5. La semana pasada, bueno, no la semana pasada, hace ya un rato, ¿no? Hace 3 semanas. Es que esto de trabajar es espantoso y a veces lo tengo que hacer lunes en la noche, entonces ya ahorita ya no tengo viajes. Pero lo que decías, tanto los tatuajes, eso, creo que en la relación que tenemos hoy con Dios tiene que ver con la edificación. Es igual como diezmo o no diezmo, pues no es que des el 10% porque la ley lo dé. Como dijo Pablo, ¿no? Da conforme a tu corazón. Da. Sí, exacto. Ahora no diezmamos. ¿Sí me explico? Bueno, ahora uno da lo que porcentaje que quiera, ¿no? Con relación al Espíritu Santo que te dicta qué es correcto y qué no es incorrecto, qué edifica o qué Ese no. es el punto, que la ley ahora está escrita en el corazón. O como decía también en Corintios Pablo, de que, oye, ¿puedo comer todo? Sí, oye, ¿ya viste que lo estás comiendo? Mejor no lo como para no hacer tropezar. Para no tropezar al de al lado, exactamente. Bueno, váyanse Hechos 4. Ok, entonces la escena que vimos es que sana a esta persona y Pedro hace su predicación. ¿Ok? Bueno, les leo desde el 3:26. Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Les leo el 19, el 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Y miren, ¿por qué se los quise recordar? Para que vean el contexto. Pedro está haciendo una predicación y en su predicación está invitando a las gentes a que tomen una decisión. ¿Sí? Miren, desgraciadamente el cristianismo está muy dividido. Y entonces hay cristianos que dicen, es que tú no le debes de decir a las personas que oren para recibir a Cristo. ¿Sí me explicó? Y entonces dices, a ver, amigo, si tú no lo quieres hacer, está bien, allá tú, ¿sí me explico? Pues tú tendrás tus convicciones. Pero yo no. Pedro aquí está diciéndole a las personas, tomen una decisión. A ver, así que arrepentíos y convertíos. ¿Sí? Y lo mismo hacía Jesús con esta expresión, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, no quiero que seas neutral a mi mensaje. ¿Sí se entiende? Entonces, mi mensaje te lo doy con el propósito de que tú tomes una postura frente a él, no de que digas, ay, qué padre estuvo su mensaje, muy interesante su... No, a ver, el que tenga oídos para oír, tienes que dar una respuesta o afirmativa o negativa, pero no puede ser simple y sencillamente neutral. Ese fue Pilato y acabó tomando la decisión equivocada. ¿Sí se entiende? Entonces, exacto, no decidir, al fin y al cabo es decidir. Entonces aquí Pedro sí les avienta el carro y les dice, a ver, cuates, ustedes tienen que tomar una postura con relación al mensaje que yo les estoy dando. Algunos querrán, otros no querrán, ya es decisión ahí sí de cada persona. Pero no te lo dejo ahí nomás como una historia bonita. Tienes que tomar una postura. Esto es como el América. O lo amas o lo odias. Yo en lo particular lo aborrezco, ¿ok? Pero bueno, déjenme continuar antes de que me amargue yo la vida. Ok. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, ¿ok? Entonces ya Lucas está narrando su historia, ¿ok? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ok, entonces ya. No son romanos los que lo van a aprender, los israelitas tienen ciertas concesiones, entre ellos pues tienen como la jurisdicción del templo, y entonces vienen ahí los sheriffs del templo, ¿ok? Entonces ya los caen y los pepenan. 4:2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso es horrible. Es horrible porque, como les digo, tienen el cambio de régimen, ¿ok? Lo que está enseñando Lucas es cómo toda esta autoridad, este concilio a Dios, ustedes ya no pueden seguir guiando a este pueblo, ¿sí? Porque lo van a seguir extraviando. ¿Ok? Porque, ¿cuál es el detonante para prenderlos? La sanidad del paralítico. Entonces dices, oye, cuate, si estuvieran haciendo cualquier otra cosa, pero están delante de ti sanando. Y además, el cuate está brincando. Te suena Isaías 35. Y estos cuates no se pueden hacer tío lolos porque, por ejemplo, los fariseos se sabían la Biblia de memoria. No les voy a decir que ellos le pusieras play y arrancaran con Génesis y se lo aventaran.
pero obviamente casi todo está aquí en el cerebro. Por eso es que tiene todas estas veces en donde Jesús simple y sencillamente implica la Biblia y ellos lo entienden. Aquí lo va a hacer Pedro y Pedro van a ver cómo Pedro le aprendió muy bien al maestro. Bueno, versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, bueno, ya te privo de tu libertad. Que vayas entendiendo que esto se va a poner bastante feo. Ok, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. En el capítulo 2 tuvimos esta expresión de como 3,000, ¿se acuerdan? Ya vamos en 5,000. O sea, esto se está expandiendo. ¿5,000 más? Y piensen, a Lázaro lo querían matar, no sé si lo mataron. Pero si Lázaro anda vivo por ahí, ¿cuál es la viva imagen de que Cristo es el Mesías? Tienen a este. ¿Ok? Piensen todos los milagros. ¿Ok? Bueno, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Entonces aquí, Lucas está poniendo el dedo en la llaga. Se va a reunir los que saben, los que deberían de estar guiando al pueblo. ¿Ok? Los sacerdotes. El libro de Malaquías le habla muy duro a los sacerdotes y dice, los sacerdotes están haciendo mal. Porque el pueblo de la boca de los sacerdotes va a buscar la ley y no la está encontrando. Y ellos son la viva imagen de todas estas exhortaciones por parte de Malaquías. Ok, vienen los nombres. Versículo 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Ok, estos dos juzgaron a Cristo. Ok. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, se juntó la crema innata. Ok, entonces, bueno, pues me vas a dar la oportunidad de defenderme o no. Ok. Versículo 7. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? Ya volvimos al tema del nombre, ¿se acuerdan? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué pasa si ellos dicen, no, pues en el nombre de Dios lo hicimos? Ok, está bien. Y Pedro va a decir algo que para ellos es una blasfemia. Porque acuérdense que ellos le llaman a Dios el nombre. ¿Se acuerdan de este salmo y todos estos pasajes que vimos de que Salomón le construyó un templo a quién? Al nombre, ¿se acuerdan? Y que el nombre te defiende en el día del conflicto, Salmo 20. Ok, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí está, ustedes son los jefes. Este es el régimen, estas son las autoridades. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? O sea, Pedro está poniendo el dedo en la llaga. A ver, lo que está detonando que me aprecies y que me prives de la libertad es la sanidad de alguien. No debería de ser. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí está mi testigo. Aquí está mi prueba. ¿En qué nombre hicieron? El nombre de Jesucristo, al que ustedes condenaron y mataron. No te hagas, Anás, tú lo viste esa madrugada, y no te hagas, Caifás. Tú fuiste el que se lo llevó a Pilato. Tú le preguntaste bajo juramento, te conjuro que nos digas si eres el Mesías. Y Jesús le dice, pues tú eres. Y luego Jesús hace una cita ahí de Daniel 7 y dice, y de aquí en adelante van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo con los ángeles de Dios. Ok, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ok, esto es brutal. Les leo el siguiente versículo, ya estos se van a ahorcar, ¿no? Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué estás diciendo? No hay otro nombre. Ellos le llamaban a Dios el nombre. Y Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es Jesús. Les está diciendo que Jesús es Dios. Y que por él esta persona está sano. Y que se la deberían de saber porque era lo que decía Isaías 35. Porque Isaías 35 le atribuye los milagros no a un Mesías, se los atribuye a Dios. ¿Se acuerdan? Lo leímos hace 3 semanas. Porque Dios mismo va a venir, dice, y entonces el cojo saltará como un ciervo.
Esa es una bomba para un testigo de Jehová. ¿Sí? Porque ellos, es que tú le tienes que decir Jehová. Mira, en ningún otro nombre hay salvación. No sé si ese lo tengan alterado hasta donde recuerdo, no. Bueno. Ok, váyanse al Salmo 118. Pedro va a citar este pasaje. Antes de eso, es que ¿ya se fueron allá? Sí. Ok. Es que les voy a volver a leer el 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ok, está citando Salmo 118. ¿Ya se fueron para allá? Ok. Bueno, esta es la piedra. ¿Qué palabra emplea aquí? Reprobada. Ok, vamos a leer el Salmo. Salmo 118, 22. Ahí están. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ok. Bueno. Este salmo está candente. ¿Por qué? Porque Jesús unos meses antes lo usó. Cuando Jesús está en el templo, cuenta una historia de un viñedo, de una viña, en donde el dueño de la viña manda por sus frutos y le matan a los mensajeros y luego acaban matando al heredero. ¿Ok? Y entonces Jesús les dice, ¿qué creen que va a hacer el dueño de la viña? No, pues se la va a quitar a los que ahorita la tienen y se la va a dar a otros que sí le den el fruto, y a los que mataron al hijo pues los va a venir a destruir. Y Jesús les dice, ¿nunca leyeron el Salmo? La piedra que desecharon los edificadores es la cabeza del ángulo. Y les cita ese pasaje. En el Evangelio de Marcos utiliza, ¿cómo se dice cuando te burlas? Ironía. Y le dice, ni aún esta palabra habéis leído. ¿Por qué? Porque cuando a Jesús lo reciben, unos días antes de la crucifixión, el día 10, lo reciben con el Salmo 118. ¿Ok? ¿Dónde está Hosana? ¿Dónde está? A ver, díganme. Aquí en el Salmo 118. Sálvanos, oh Dios, ¿dónde está? 26, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí está, ok, sí. 25. Oh Jehová, sálvanos, eso quiere decir Hosana. ¿Cómo se los explico? Hoshiana viene de Shua, que es salvar. ¿Ok? El infinitivo, según yo, es leshatar o algo así. ¿Ok? Jesús es Yeshua. ¿Ok? Dios salva sería Yehoshua. Aquí la expresión es Hoshiana en el hebreo. ¿Qué es lo que le cantan y que se traduce? Nosotros lo decimos como. ¿Se acuerdan? Hosana. Ok. Entonces dice, se los va a leer, oh Jehová, Hosana, ahora te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿qué están cantando? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están cantando el Salmo 118. 4 días más tarde, cuando lo cuestionan, o 3 días más tarde, y Jesús les dice, ¿a poco ni esta escritura habéis leído? Y les cita el Salmo 118, se está burlando de ellos, porque era una canción que cantaban durante la Pascua. El Salmo 118 lo cantaban durante la Pascua. Por eso a Jesús lo reciben con este salmo. ¿Sí se entiende? Porque es un salmo de la época. Entonces Jesús les dice, ¿a poco ni esto han leído? Como si es lo que cantan a Dios, se está burlando de ellos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ok, aquí tienen que aprender 2 cosas. Número 1, cuando se hacía un templo, fuera para Dios o fuera pagano, la cabeza ponían una piedra como hoy.
Hoy cuando se va a hacer el edificio hay una ceremonia para la piedra, ¿están de acuerdo? Y hacen cápsula del tiempo y lo que ustedes gusten, y ahí sale uno de bruto con sus palas. A mí me ha tocado así, que ya vamos a iniciar la obra y ahí te sacan la foto con la pala. Ellos hacían lo mismo, ¿ok? Y esa piedra supuestamente tenía muchos ojos, ¿ok? Piensen en Apocalipsis que hay una piedra delante con muchos ojos, ¿se acuerdan? La misma expresión tiene en el libro de Zacarías, que hay una piedra que tiene muchos ojos. Así lo veían los egipcios, así lo veían también los vecinos. Entonces ponían esa piedra y esta es la más importante, de aquí empieza. ¿Ok? No necesariamente era la angular. La angular, ¿qué quiere decir? Que te va a soportar, va a ser de soporte. Y entonces no era cualquier piedra la que tenía los soportes, ¿están de acuerdo? Entonces el edificador le pasaban la piedra y decía, esta no, pásame la buena, pásame una que sí aguante. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso las piedras angulares eran muy importantes. A veces es natural que la piedra principal, la de la inauguración, era la que iba a tener el mayor sostén. ¿Qué tiene que ver todo esto de sálvanos con la piedra que desecharon los edificadores? Y luego, para acabar todo el cuadro, fíjense lo que dice el 27, 118, 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Piensen en un Israel el día 14 cantando este salmo y Jesús crucificado. Mientras ellos cantan, aten con cuerdas víctimas al altar. Y Dios diciendo, ¿qué creen que estoy haciendo? ¿Qué creen que estoy haciendo con mi propio hijo? ¿Sí se entiende? Ok. Pedro estuvo presente esa vez que Jesús le cita, la piedra que desecharon los edificadores es la cabeza del ángulo. ¿Ok? Pero Pedro aquí utiliza, en nuestra traducción dice reprobada, la piedra que ustedes reprobaron. Bueno, y esto es interesantísimo, no se los puedo dejar de decir. Cuando traducen la Biblia al griego, en el siglo II a.C. y le ponen la Septuaginta, viene de 70, porque supuestamente 70 ancianos hicieron la traducción a petición de un líder, Ptolomeo, de estos griegos que estaban ahí en África del Norte. Lo que eso provocó es algo muy interesante porque tienes luego el Nuevo Testamento en griego, entonces tienes toda la Biblia en un mismo idioma. ¿Sí se entiende? Los discípulos obviamente a veces citan la Septuaginta, sobre todo Pablo que le va a estar hablando a un mundo gentil. Ok, fíjense en esto, váyanse a Isaías 53. Versículo 3, ¿ahí están? Despreciado y desechado entre los hombres. La palabra desechado es la misma que usa Pedro allá en Hechos. Es la que traduce nuestra Biblia como la piedra que reprobaron. Isaías 53, 3. ¿Ya vieron? Obviamente, don Ananías, Alejandro, todos estos conocen la Septuaginta. Finalmente el griego era la lengua franca, era la que utilizaban como ahora sería el inglés, ¿ok? Se los vuelvo a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí ven? Ok, que nos quedó corto. Miren, no estoy seguro si es la de desechado. Se los traigo la próxima semana, les enseño el griego, la misma palabra que corresponde aquí en la Septuaginta, o el menospreciado, pero es una de las dos. Fíjense cómo arranca Isaías 53:1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? O sea, Isaías empieza preguntando, a ver, son una bola de incrédulos. ¿Sí se entiende? ¿Quién creyó a nuestro anuncio? Y luego habla de este siervo sufriente. Y cuando llega al 3, utiliza una palabra en griego que va a utilizar Pedro allá. Entonces dice, la piedra que ustedes reprobaron, y utiliza esta expresión. Entonces está trayendo a colación Isaías 53:3. Les está diciendo, ustedes lo están despreciando, pero él era el Mesías. Les leo entonces hasta el 5, se los leo desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los fariseos, todo el auditorio que tiene Pedro enfrente, cree que Cristo murió por blasfemo, que era el bastardo, hijo de una ramera, que había que matar. Es lo que dice Isaías 53:4. Nosotros le tuvimos ¿por qué? Porque Dios lo mató, porque Dios lo despreció. Y luego dice, versículo 5, más sin acento. Pónganle pero él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí se entiende el pero que está haciendo Isaías? Miren, nosotros lo despreciamos, ni creímos en él, nos valió. Pensamos que todo esto fue un castigo divino, por eso estamos en la cruz diciendo, pues, si eres el hijo de Dios, bájate, jajaja. Pero ellos no entendieron lo que estaba haciendo Dios en ese momento, que era cargar el castigo de ellos sobre este personaje. Entonces ven así cómo Pedro le aprendió al maestro a implicar, a traer pasajes del Antiguo Testamento y meterlo en sus discursos. No está citando Isaías 53, pero sí lo está implicando y se lo está bofeteando. Ok, regrésense al 4 de Hechos. Oye, ¿por qué los judíos cuando leen eso, que es muy evidente a qué se refiere, siguen negando que ese Galileo fue el que cumplió esta profecía? Se los voy a decir tal cual. Por la misma razón de ellos. ¿Te das cuenta de lo que implica? ¿Sí me explico? O sea, miren, yo he tenido la oportunidad de hablar así con muchísimos paisanos y les lees Isaías 53 más las que se acumulen esta semana. Miqueas 5, la historia de José, la historia de José no pudiera ser más gráfica, o sea. Sí, pero ¿sabes lo que implica para mí? Una muerte civil. Pues sí. Ese va a ser el tema de ellos mismos. Se van a voltear a ver entre ellos y... Sí, pero si yo creo eso, pues me estás diciendo que yo lo maté. Me estás echando la responsabilidad. Ahora te da la oportunidad de que te arrepientas. O sea, finalmente tú cumpliste algo que ya estaba escrito. Ya lo leíste en Isaías 53, ¿no? Fíjense, les vuelvo a leer el 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok, aquí viene la respuesta a la pregunta de Jimmy. Miren, les voy a ser muy franco. El ser humano no necesita pruebas. No es una decisión intelectual, es una decisión espiritual. Y te tienes que arrepentir. Tú le puedes enseñar al rabino que se sabe toda la Biblia. Mira, mi cuate, te entiendo que para un futuro pues, era difícil que Jeremías y Isaías le atinaran. Pero se cerró el canon, mi cuate, y tú tienes tu Antiguo Testamento completo. Vamos a verlo para atrás. Es más fácil ver las profecías para atrás. Es imposible que cualquier otro ser humano, miren, vaya a Egipto, nazca en Nazaret, nazca en Belén, huya a Egipto y luego viva en Nazaret. ¿Sí me explico? Es imposible que un libro te diga, mira, va a ser nazareno, es la idea de esto de Netzer, ¿sí? De Isaías 11:1, va a estar en Egipto, que va a huir a Egipto, de Egipto llamé a mi hijo, ¿se acuerdan? Y van a ser en Belén, en la casa de David. Y pues sí, se le ocurrió al emperador de ese instante, a don Octavio, hacer el censo y esos cuates tuvieron que ir a Belén y ahí parió la señora. Nada más esa, mi cuate. Ya olvídate de Isaías 53, olvídate de José, olvídate del amarre, así le llaman, el aquedad. O sea, tienes un cuate cargando la madera, van 4, se separan 2, lo mismo que en la cruz, tienes a los 2 de los lados, los cuates quedan fuera y ahora nada más es entre el padre y el hijo. Sacrifican al hijo, el hijo se entrega voluntariamente, resucita en sentido figurado el tercer día. ¿Qué más quieres, cuate? Sí, pero me puedes dar 16 millones de razones de por qué es imposible. Si yo lo meto en una computadora, todas estas profecías, la computadora me va a decir, mira, te tienes que ganar la lotería 17 veces en 5 años. Y de distintos países. No va a suceder. Les cuento un chiste de actuarios. Se sube el actuario al avión con una bomba. Era un actuario gallego. Y le pregunta, ¿es Venancio? Y le dice su amigo Manolo,
¿por qué subes con una bomba, Venancio? ¿Sabes las probabilidades de que haya otra bomba en el avión? Bueno, es un chiste inocente. O sea, reduzco las posibilidades ya subiendo yo la mía. Bueno. Pero como dijiste, es un trabajo espiritual, por eso cuando hablamos, Sí, por más que sí. le muestres y le muestres y le muestres. Miren, ustedes llegan con el cuate iletrado, no tienen la más remota idea de la Biblia y le dices, te tienes que arrepentir, tú has pecado. Sí, sí quiero. Sí, sí quiero. Y no le enseñaste nada, no le tuviste que dar pruebas. Sí, entiendo algo básico. Soy un pecador putrefacto y voy al infierno. No debería necesitar nadie convencerme de ello. Pero eso trabajo es el espíritu. Sí. Es primero de Juan, que es Dios cree. Sí, sí, sí. Lo que está diciendo Jimmy es importante, es trabajo del Espíritu. Por eso Lucas aclara antes que Pedro está lleno del Espíritu Santo. ¿A quién van a rechazar? Al Espíritu Santo. Oye, a mí me ha pasado eso, que tengo oportunidad de que sea un primer acercamiento, es más ahí de comprometerlos a que reciban a Cristo. La oración que hago con las personas que veo que la primera que se encuentran con esta información es que el Espíritu de Dios en algún momento les traiga convicción de pecados. Ese es el punto. No, y cuando se predica el Evangelio, la convicción ahí está. Bueno, déjenme concluir, ok. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta plática ya la tuvimos con el maestro de ustedes, y esta cita que me estás haciendo del Salmo 118 ya me la sé. Ok, versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, miren cómo no para de... Sí me explicó Lucas. Ahí está el cuate. Ahí está la Biblia, ahí están las profecías, ahí está Isaías 53, ahí está el Salmo 118, la piedra, ustedes son los edificadores, ustedes son los jefes, ¿no? Pues sí, nosotros somos los que estamos edificando la casa de Israel. Pues sí, mis cuates, edificaban con pasado, mis señores, porque ya no. El antiguo pacto dio de sí y esto acabó muy, muy mal. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Se van a convertir? No. Versículo 15. Entonces los ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido por ellos, hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces la conclusión a la que van a llegar es amenazarlos. Esto es increíble. Por eso les digo, al ser humano tú le puedes dar 16,000 razones por las que Jesús es Dios. No funciona, ¿sí me explico? No es intelectual. Agradó a Dios salvar a los creyentes, dice Pablo, por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales. Y los filósofos, dice, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Dice Pablo luego, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero bueno, realmente el cielo está pues, lleno de locos, porque respondieron a una locura. Y locura, entre paréntesis, ya veremos capítulo 17. El evangelio es muy sensato después de todo. O sea, el evangelio es, a ver, cuate, has pecado, lo sabes, o sea, deja de hacerte loco, ¿no? Y pues va a tener una consecuencia. Sí, pero es que yo no soy tan malo. Pues sí, todos nos comparamos con Hitler y pues Hitler bajó un chorro como si fuera examen campana. Bueno, ese cuate. Y Dios diría, mi cuate, no es examen campana. O sea, millones. Sí, o sea, la muerte y el juicio se enfrentan de manera personal. Bueno, pues vamos a orar que Dios bendiga esta nueva iglesia, que la atiborre de gentes que quieran seguir a Cristo y que nos siga usando. Bueno, Dios, te damos gracias por esta historia, Dios, gracias por habernos llamado, Dios, a una nueva vida, Dios, ahora pues con tu espíritu en el corazón y siguiéndote. Te pedimos por esta casa, Dios, que la bendigas, por esta iglesia, que la bendigas, Dios, que tú nos hagas como las estrellas del firmamento. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.